El próximo 17 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Dolor. Son millones de personas las que sufren dolor crónico. Es una situación complicada para llevarla el día a día, para las personas que la padecen, las familias, la sociedad. Hoy es el tema principal para recibir a nuestra invitada de los miércoles, que nos lleva hasta el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Qué complicado celebrar contigo el Día Mundial contra el Dolor. Pues sí, la verdad que es muy complicado porque es que es una patología que no entiende de estacionalidad, que nos puede, bueno, que en cualquier momento del año se puede presentar a cualquier persona un tipo de dolor, tanto puntual como que se quede instalado ahí más de 3 meses y ya se nos haga un dolor crónico y se nos convierte en una enfermedad, con lo que esto supone para bueno, pues las consecuencias en la calidad de vida de cada persona que pueda sufrir esto, porque es verdad que a veces cuando tenemos dolor hasta nos cambia la cara y no sabemos qué hacer, mucha gente se automedica, en fin, es complicado esto del dolor. Pues comenzamos, Yolanda, dándole una definición, si la tiene. Bueno, sí que la tiene. La verdad que sí que es muy difícil llegar hasta ella porque hay que tener en cuenta muchos aspectos. Hay que tener en cuenta pues el origen, la localización, la intensidad, la duración, etcétera. Pero bueno, sí que hay una definición como tal que dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial que se genera en distintas áreas de la corteza cerebral tras un estímulo doloroso, ¿vale? Entonces, según esta definición, que es así como tal, sí que lo consideramos como una experiencia subjetiva muy compleja en la que actúan numerosos factores de tipo biológico, psicológico, social y que hacen del dolor, pues eso, un fenómeno médico muy complicado de estudiar. Yolanda, ¿hereditario? Bueno, pues a veces sí que hay también un Sí. componente genético importante, Uh-huh. porque hay a veces hay dolores de tipo psicógenos, por así decirlo, que también están ahí. Pero bueno, voy a decir algo positivo Sí. del dolor y voy a decir que en principio como es un mecanismo fisiológico, en principio es útil, ¿vale? Porque actúa en nuestro cuerpo como un espía de algún daño y es como un síntoma de alerta, bueno, pues para saber qué pasa en un punto determinado. El problema es cuando ese dolor, en lugar de ser agudo y quedarse unos días y servirnos de alerta para localizar otra patología, el problema es cuando ese dolor se hace crónico, que bueno, se establece el límite en 3 meses, hemos dicho antes, y ahí ya se considera una enfermedad en sí misma, ¿vale? Uh-huh. Y entonces hay que tratarla adecuadamente porque si no ya vienen un montón de complicaciones y bueno, porque si no pues va a provocar mucho sufrimiento y a disminuir la calidad de vida del paciente de manera importante. A mí me parece que el diagnóstico es súper difícil para los profesionales, para los médicos. ¿Cómo sabes que es un dolor que pasará a ser crónico y no es otra patología? Pues pues no sé, algo intestinal o dolor de cabeza o un hombro. O sea, es difícil diagnosticarlo. Sí, es complicado y bueno, pues de esa manera se han establecido un poco los tipos de dolores, ¿vale? Hay multitud de clasificaciones, pero bueno, vamos a tratar de ajustarnos un poquito para orientar Uh-huh. y a ver una clasificación así sencillita, por así decirlo. Pues la primera de ellas, por ejemplo, sería según el tiempo de evolución, ¿vale? Podemos decir que tenemos un dolor agudo o dolor ocasional cuando dura menos de 3 meses, y ahí te pongo un ejemplo, pues dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor menstrual, o de garganta, o un dolor de una articulación, o a veces un dolor porque ha habido un accidente laboral, Sí. o ha habido una intervención quirúrgica, en el caso de los niños, por ejemplo, un dolor de dientes, o un dolor asociado al crecimiento. Estos serían agudos, ¿vale? Son ocasionales y en principio tienen que durar menos de 3 meses. ¿Qué pasa? Que si dura más de 3 meses, ya lo consideramos crónico. Y ahí tenemos, por ejemplo, las artritis, las artrosis, los dolores vasculares, los que afectan a la circulación, al retorno venoso, cuando decimos las piernas cansadas, que a veces duelen todo el año. Bueno, eso en cuanto al tiempo de evolución. Si vamos a hablar del origen del dolor, pues tenemos otros 3 tipos de dolores, que tenemos el nociceptivo, ¿vale? Que esto es cuando se irritan las terminaciones nerviosas, que eso llaman así, precisamente, Sí. nociceptores, ¿vale? Cuando se irritan estas terminaciones, y entonces tenemos el ejemplo de una torcedura de un tobillo, o una quemadura,
¿vale? Que hay mucha terminación nerviosa a nivel de la piel y nos quemamos, nos duele mucho. O un dolor de muelas. Hay mucha terminación nerviosa y nos duele una muela y enseguida salta la alarma. Esa sería una alarma porque a lo mejor tenemos, pues eso, una muela picada, en fin. Tenemos después otro dolor, el neuropático, ¿vale? Que está asociado al sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Son las neuralgias, las neuropatías. Y luego, también según el origen, tenemos de origen psicógeno, ¿vale? Esto es como una consecuencia patológica de origen psíquico, ¿vale? Esto es un poquito más complicado porque aparecen las neurosis, pues en la histeria, en la ansiedad, en las personas que son hipocóndricas, ¿vale? En la hipocondria y también en alucinaciones, esquizofrenias. Todas estas personas pueden percibir o creer que tienen dolor, ¿vale? Y por último ya, según la localización del dolor, ¿vale? Según la localización tenemos el dolor somático, que está en áreas superficiales que están muy inervadas, ¿vale? Entonces, ahí pues puede ser pues piel, músculo, huesos, o también el dolor visceral, ¿vale? También es un dolor ahí en los órganos porque están inervados muy difusamente y entonces ahí sí que es muy difícil localizar si me duele un órgano o me duele otro, si me duele más hacia el hígado o me duele más hacia el centro. Bueno, estos son un poco los tipos de dolores que podemos encontrar o clasificar. Y para tanto dolor, Yolanda, ¿hay tratamientos, facilidades para que el Sí. día a día no sea tan pesado, técnicas? Pues sí, bueno, vamos a ver, siempre el tratamiento del dolor debería de ser personalizado, siempre. Debería de evitarse la automedicación incontrolada, porque a veces eso puede producir muchos efectos secundarios, ¿vale? Entonces siempre acudir al médico y si no al farmacéutico, ¿vale? Para que, hagamos las preguntas pertinentes, las investigaciones pertinentes para ver qué tipo de dolor es. Y según esto tenemos, pues tratamiento farmacológico, ¿vale? Tenemos un arsenal enorme de analgésicos, antiinflamatorios de distintas clases, que bueno, un poco sabemos que los más utilizados son los paracetamoles, los ibuprofenos, ácido etilsalicílico, algunos antiinflamatorios, en fin. Pero también tenemos las técnicas que se aplican al dolor, que son, bueno, antes de contarte las técnicas, te diré también que se utilizan mucho los coadyuvantes. Ajá. Los coadyuvantes, sobre todo en dolores así un poquito de tipo crónico o también agudos, dolores de espalda, lumbalgia o crónicos, como te decía, son muy importantes porque aminoran mucho el dolor. Estos coadyuvantes son, sobre todo, complejos vitamínicos de tipo B, ¿vale? Uh-huh. Que asociados a todo ese tipo de arsenal de fármaco mejora muchísimo la patología del dolor, ¿vale? Entonces, los coadyuvantes, ya te digo, los complejos de tipo B, o en dolores articulares, por ejemplo, todos estos preparados de colágeno, de ácidos hialurónicos, que refuerzan nuestras articulaciones, etcétera, ¿vale? Y en cuanto a las técnicas, pues aplicaremos terapias de frío o terapias de calor. Las terapias de frío es más para dolores agudos, porque disminuye rápidamente, pues a lo mejor la inflamación, la sensación dolorosa, ¿vale? Pero si hablamos de dolores más crónicos, de tipo artritis, artrosis, el frío nunca hay que usarlo porque es un veneno y tendremos que usar terapias de calor, ¿vale? Porque esto produce relajación muscular, aumenta el flujo de sangre a la zona dolorosa. Entonces, terapias de calor, pues con estas mantas de semillitas que se ponen al microondas, o con las mantitas eléctricas, o con los parches de calor, que difunden muy bien a la piel. El calor seco, sí. Bueno, a veces las duchas calientes también, ¿vale? Según qué zonas y demás. Pero calor seco, sí, los parches estos que te decía. O también estas frigas de alcohol que se da mucha gente, pero mejor un masaje con aceites de árnica, que la árnica es muy importante porque son aceites que dejan un calor en las articulaciones y difunden muy bien al punto doloroso. Y bueno, también podemos ayudarnos muy bien con las plantas, como siempre, con el poder de las plantas, estas cremas a base de plantas, pues que llevan eso, árnica, que llevan alpagofito, que llevan caléndulas, o estas cremas también, aparte de plantas, pues también de homeopatía, que se hacen también de manera homeopática y que, pues eso, van muy bien al punto doloroso. Entonces, todas estas cosas combinadas a tiempo hacen que nuestros dolores se puedan reducir, ¿vale? Y que, bueno, tengamos solución para ese dolor que tanto nos molesta. O que por lo menos ganemos en calidad de vida. Por supuesto, que disminuyamos nuestro sufrimiento y nuestra calidad de vida sea mejor, sobre todo cuando hablamos de esos dolores crónicos
bueno, que son tan fastidiados y tan molestos. Curiosamente, se va a hablar del dolor crónico, pero también de la diabetes, de la osteoporosis, de la dieta mediterránea, ejercicio físico, en unas jornadas que han comenzado hoy, precisamente, que terminan mañana. Son las jornadas de educación sanitaria, van ya por la 18ª edición y se celebran en el Colegio Oficial de Enfermería. Así que hemos acertado hoy con el tema que hemos tenido en este apartado de los miércoles con Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Un miércoles más, muchas gracias, y si alguien quiere volver a escucharnos, en la página del Colegio Oficial de Farmacéuticos queda colgado el podcast. Vale, muy bien, Sonia. Gracias a vosotros y bueno, lo dicho, ahí queda el recordatorio en la página del colegio. Gracias, Yolanda. Buen día. Gracias, buenos días, Sonia.